Ya volvimos a traer. Dale. Una declaración. ¿Alguien también le damos participación a algún estudiante que esté virtual? Vi que alguien quería. No le escuchamos. ¿Cuál es la pregunta, profe? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cuál es la pregunta? Lo que pasa es que eh, no sé qué pasó, que nos sacaron se salió de clase y volví a ingresar. Gemido indecible. ¿Qué entiende por gemidos indecibles? Estamos en Romanos 8:26, que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, aun Ujú. cuando no sabemos cómo pedir. ¿Qué entiende? Ya dijeron, un clamor. Bien. Sí. Bueno, sigamos porque no tenemos exactamente, el apóstol me puede ir si el tiempo para que me avise porque tenemos, mire, vamos a hacer algo y es que vamos a ser puntuales. Si decimos a las 6, a las 6, si a las 8 terminamos, ¿ok? Ahora, miren algo importante en este versículo y es que no es usted que gime, no es usted que clama, es el Espíritu Santo dentro de ti. Pero tú emites ese sonido que no es a través de palabra, que solo Dios puede entender esa agonía, esa angustia o ese clamor. ¿Han tenido ustedes alguna vez esa experiencia? ¿Sí? ¿Somos? ¿Sí? Claro, porque somos templo del Espíritu Santo. Él viene a nosotros. Él nos puede usar. Exacto. Gracias, te agradezco. Rápidamente ahí, repito. Amén, hermano. Sí, alguna vez orando me ha pasado varias veces eso. Que estoy orando por alguna persona, por alguna causa, y me llega un dolor, una carga que me hace llorar como un niño, y no lo provoqué yo. Dios puso en mi corazón ese llanto. Exacto. No lo provoca uno. Es un llanto, un gemir. El gemido, la misma palabra lo dice, gemidos indecibles. Es decir, un gemir que no viene de lo humano, viene de lo sobrenatural. En el 2013 yo estaba clamando a Dios. Recuerdo que estaba orando intensamente. En ese tiempo me metí en un clamor de 4 a 5 horas diarias. Y mientras oraba, se me ocurrió decirle a Dios, yo quiero que tú me uses como el apóstol Pablo. Yo le dije de esa manera. El Espíritu Santo, hablando a mi corazón, a mi espíritu, me dijo, ¿estás seguro de lo que estás pidiendo? Oye, yo quiero sentir lo que ellos sentían cuando oraban. Mire, por poco yo siento que perdía la respiración. Y era un gemir que yo lloraba y no podía hablar. Durante una hora no pude hablar. Mientras el Espíritu Santo intercedía dentro de mí, yo tuve una visión. Y veía a la gente matándose, veía asesinato, accidente, gente que no recibía a Cristo y se moría. Y tuve una agonía. Entré en un clamor que solo podía gritar. Y no gritar que me escuchaban todos los vecinos, sino que yo estaba en mi habitación y allí gemía. Sentía que perdía la fuerza. Una vez un amigo pastor, yo di ese testimonio y él dijo, yo no sabía que Dios se manifestaba y le daba a uno como que se quería morir. Yo no sabía que Dios era un asesino. Entonces yo explicando dije, cuando el apóstol Juan tuvo la visión con Cristo y de pronto dice, perdí la fuerza y caí como muerto. Al profeta Daniel también le ocurrió. Es una presencia tan grande que no la podemos contener. Y ahí es donde surge muchas veces esta clase de gemir. Pero vamos a avanzar porque este no simplemente es el tema que queremos abordar. Vamos a ir a la segunda diapositiva, por favor, porque quiero explicar si hemos entendido que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene mente, tiene voluntad. Entonces vamos también a explicarlo bíblicamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar la patente que intelecto es una palabra que tiene su origen etimológicamente en el latín. En concreto, procede de intellectus. Es el fruto de la unión de dos componentes de dicha lengua, que viene del prefijo inter,
que es sinónimo de entre, y el vocablo lectus, que puede traducirse como escogido. Intelecto, ahí hay una cita bíblica para que la anoten allí, por favor. Intelecto es la potencia cognoscitiva de un ser humano. Entonces, lo cognoscitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Ahí en el cuadro pueden tomarle una foto si quieren para que en casa lo puedan copiar. Él tiene intelecto. Eso significa la palabra intelecto para que la tengan allí. Porque es, claro, una mujer cuando va dando de parto. Quiero especificar, las diapositivas las van a tener en el grupo para que pronto no se afanen de pronto y la pasaron rápido, entonces las van a tener en el grupo también. Los que están en el grupo van a tener las diapositivas en el grupo. Este es un brochure hoy, porque va a ser interesante. Vamos a tocar temas muy profundos y quiero que vengan preparados para la próxima clase, porque vamos a tocar temas como iniciamos tocando hoy. Entonces, los atributos del Espíritu Santo. Pero no quiero sin antes darle una cita bíblica, anótenla, porque estas no están allí. Anoten estas citas bíblicas allí, por favor. El Espíritu Santo siempre ha tenido participación en la vida activa o en la participación activa de lo que es la Trinidad. O le llamaríamos, apóstol, ¿cómo le llamaríamos, mi apóstol? Triunidad. Entonces, anoten, él habla, él intercede, ya lo notaron, él testifica. Anoten ahí ese versículo para que los repasen en casa, por favor. Juan 15:26. El Espíritu Santo dirige, Hechos 8:29. El Espíritu Santo ordena. Cuando Pablo, aquí en Hechos 16:6-7, Pablo va a entrar a una ciudad a predicar y el Espíritu Santo le dice, hey, detente, todavía no, en Asia no todavía. Ellos intentan hacerlo por encima del Espíritu Santo y dice ahí, el Espíritu Santo se los impidió, porque les ordenó, diga conmigo, les ordenó. El Espíritu Santo, Hechos 16:6-7, versículos 6 y 7. El Espíritu Santo encomienda, Hechos 20:28. Ahí él encomendó por obispo para que tuvieran cuidado de la grey, de la iglesia del Señor. Al Espíritu Santo se le puede mentir, tengan mucho cuidado, porque usted puede hablar y decir que está hablando por el Espíritu Santo y puede estar mintiendo y lo está dejando a él como mentiroso. Estamos en una época donde Dios nos cuida, nos protege, pero también nos reprende y no podemos usar al Espíritu Santo. Por eso cuando la gente habla y dice que es el Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo, lo está tomando como un elemento. Y eso se ve mucho hoy. Quiero hacer ese pequeño punto. Debemos tener temor, pero para poder tener temor de él hay que conocerlo. Entonces, estos son partes de lo que estamos haciendo aquí. Llegué a un puntico muy importante porque sé que van a tener pregunta ahí. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. ¿Puede ser qué? Blasfemado. Pastor, explique eso o vamos a hacer preguntas acerca de ese puntico. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. ¿Qué entienden ustedes blasfemar al Espíritu Santo? Hablar mal, bien. Atribuirle lo malo a él, bien. Bien, excelente. Atribuirle un milagro que él hizo al diablo, a alguien más. Como toda moneda tiene dos caras, el Espíritu Santo y Cristo y Dios es la luz, también existe la oscuridad. ¿Cuál sería el antagónico del Espíritu Santo? Porque si me acabas de decir que en la blasfema y nombra la palabra diablo, entonces ya hay dos fuerzas que confrontan. Exacto.
Cuando se da en Mateo 12, 31, 32, Jesús acaba de liberar a un endemoniado, a sordo, mudo. Y cuando los fariseos que estaban allí comienzan a observar y la gente dice, este debe ser el hijo de David. En otras palabras, el Mesías. Ellos comienzan a refutar eso y dicen, no, tengan cuidado. Él echa a los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Y es ahí donde Jesús entra a dar su tesis acerca de lo que él está haciendo y Jesús explica. Dice, un reino dividido no prevalece. Jesús comienza a dar la explicación del por qué él está haciendo y de qué fuente está haciendo ese poder. En una de las versiones de los evangelios dice, pues si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, está hablando, traducido es el Espíritu Santo. Entonces, en sí, ¿en quién se está blasfemando? El Espíritu Santo, y es atribuirle una obra que la está haciendo el Espíritu Santo a Satanás. Eso es delicado. Hoy en día tenemos que tener el discernimiento activado para decir eso no es de Dios o eso es de Dios. Y la gente ha perdido esa sensibilidad a tal punto que le es fácil decir así, eso no es de Dios, eso tampoco es de Dios, eso sí es de Dios. No somos jueces para decir, yo tomo el lugar de Dios para decir, eso no es de Dios. Yo debo ser crítico, obviamente, sanamente, bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo los cimientos doctrinales para poder llegar a una conclusión certera. Pero hoy en día señalamos mucho sin saber qué Dios está haciendo en esa persona. Y ahí es donde debemos usar el discernimiento de espíritu. Siga. Blasfemar contra los siervos de Dios. Yo me cuido mucho con eso. Mejor no hablar. Blasfemar contra los siervos o lo que hizo Chávez contra el pueblo de Dios. Exacto. Mucho cuidado con eso porque el Espíritu Santo es alguien que se ha dado a la iglesia, se ha distribuido a la iglesia. Él es un caballero, como lo estamos hablando, él también es una persona divina. Entonces, vamos aquí a los atributos de Dios. Él es eterno. Él es eterno. Hebreos 9:14. Estoy dándole la plataforma para luego llegar acá en los últimos minutos a desglosar un poco más este tema. Él es eterno. Él es eterno. Hebreos 9:14. Él es todopoderoso. Lucas 1:35. Vino el Espíritu Santo sobre aquella virgen desposada y le dijeron, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder. Él es omnipresente. Está en todas partes. Salmo 139:7. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? No hay lugar en que usted se pueda escapar del Espíritu Santo. Donde usted se meta, Él lo va a ver. Nosotros como siervos de Dios, ministros de Dios, personas que le creemos a Dios, debemos saber que Él está en todas partes y Él nos observa, nos mira, pero ahora no está en todas partes únicamente, Él está dentro de ti. Entonces, vamos acá. Es omnisciente, todo lo sabe. Primera de Corintios 2, versículos 10 y 9. Todo lo sabe. Él escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién sabe las cosas del espíritu del hombre, sino el espíritu que está en él? Mire, usted podrá engañar a todo el mundo, menos a usted. Usted podrá decir mentira donde quiera vaya, pero usted sabe que es una mentira que está diciendo. Y la gente se cree la mentira como una verdad, pero usted sabe que es una mentira. Entonces, el espíritu del hombre, por eso cuando vayamos a Dios, ahí vamos a tener todo grabado en nuestro espíritu. Y esa pantalla se va a reflejar y Dios va a saber lo más secreto que usted ha hecho. Entonces, es omnisciente. Es Dios. Lo vimos en Hechos 5, 3 al 4. Él es el creador. Génesis 1:2. Estoy creando la plataforma porque tiene que haber fundamento bíblico para luego desplegarme y traer una explicación sobre el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de que Él hace parte de la Trinidad, hay la palabra ahí en Génesis 1, en 1:26, cuando habla que Dios dijo, hagamos al hombre, esa es la palabra Elohim. Y esta palabra indica el vocablo dos plural. Número 1, la palabra Eloán, que aquí está en la diapositiva. Mire, aquí después lo pueden anotar cuando en el grupo le envíen la diapositiva. Eloán
al que ha sido agregado el sufijo plural, im, Elohim, literalmente significa dioses. No entraremos en detalle a explicar la Trinidad porque no nos concierne en este tema, pero la obra del Espíritu Santo es triple. En el mundo, Dios está interesado en ejecutar su obra en el mundo. Cuando hablamos de mundo, no estamos hablando únicamente de cosmos, de la tierra, estamos hablando de las personas habitantes de la tierra. Entonces, en el mundo, Juan 16, capítulos 7 y 11. Vamos a leer un poquito de este versículo para darle aquí, Señor. Es grandísimo y muy seguramente hay otros soles y seguramente debe haber otros planetas con seres similares a nosotros. Sí, Y hay otras es tierras. infinito. Fíjate que cuando Dios dijo hágase, esa palabra hágase la luz. Recientemente estaban haciendo una investigación los científicos y ellos están mirando qué planetas, galaxias se están creando todavía. Fíjate el poder que tiene la palabra de Dios. Job dijo, tu espíritu adornó la bella expansión. Él está interviniendo en la creación. El espíritu de Dios es un ser activo para crear. Mientras Dios hablaba, él creaba. Pero vamos a desarrollar más adelante. Cuando la gente se le da muchos versículos bíblicos y eso, pues quieren escuchar otras cosas más porque a veces no quieren las bases, pero es necesario las bases fundamentales para luego traer todo lo que Dios nos quiere enseñar. Número 2, en la iglesia, Primera de Corintios 12, versículo 12. Mire lo que nos dice la escritura aquí. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Él nos hace parte del cuerpo. Cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios, Él nos hace parte del cuerpo de Cristo. Él también viene a operar en la vida del creyente. Romanos 15, 16. Anoten ese versículo. Y vamos a llegar a un puntico importante. El bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a la siguiente diapositiva. La tercera. El bautismo en el Espíritu Santo. No, la siguiente. La tercera. Ah, no copiaste las del agua. ¿Sí las tienes allí? ¿De acuerdo? Sí, esas imágenes. Pásamelas allí, por favor. El bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es poder para testificar. Y recibiréis, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, dejemos esta aquí para yo explicar algo mientras vas buscando las otras. Mire, ¿qué hice yo aquí? Esta es una persona. Ese cuadro que ustedes ven ahí es una persona que tiene emociones, intelecto y voluntad. La voluntad es una decisión propia, pero yo quiero definir esto porque si tratamos al Espíritu Santo como una persona, pero no como una persona humana, sino una persona divina, él tiene estos conceptos. Intelecto, pensar, conocer. Emociones, sentir tristeza, alegría, enojo y tranquilidad. Voluntad, decidir, escoger. Están esas citas bíblicas que están allí. Cuando entristecemos al Espíritu Santo, Efesios 4:30, contristar. La palabra contristar es entristecer a través de palabra y acciones. Una manera de contristar al Espíritu Santo es una vida de pecado. La vida de pecado hace que el Espíritu Santo se contrite, se entristezca, se compunja, y eso hace que se aparte el Espíritu Santo de la vida del creyente. Tenga mucho cuidado con eso. Contristar al Espíritu Santo es producirle, también tentarlo a enojar. Cuando practicamos la conducta pecaminosa, enojamos al Espíritu Santo de Dios, pero él en vez de tomar una represalia, él se aleja. Es contristado.
No sé. ¿Te echó las Tengo gotas? como infección. Conseguiste las imágenes. Una, no, Javi. Sí, cierren el micrófono. Yo creo que también puede cerrarlo desde ahí si no las has conseguido, hijo. Bueno, ya las tienes, por favor. Por favor. Vamos a colocar primero la del cerdito que le está cayendo agüita ahí, como un chonchito. Bueno, ¿por qué quiero ilustrarles de esta forma? Ustedes van a ver dos personas ahí sumergidas. Pero naturalmente, cuando se nos explica acerca del bautismo del Espíritu Santo, nos imaginamos una persona recibiendo de a poquitico, o que hay un balde con agua y nos llena, o un recipiente que Dios trae y nos llena, y hasta que vamos llegando hasta ser lleno. Ahí ustedes ven la ilustración, se lo traje de una manera cómica, para que puedan recordarse y llamarle la atención. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, no nos referimos únicamente a este tipo de llenura. Ustedes pueden dar en su concepto qué entienden por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo creen que ocurre? La presencia de Dios en nosotros. Denme una definición. Vamos, amados estudiantes, los que están aquí presentes y pueden, algunos de los que están allá. Cuando el Espíritu Santo nos llena o nos bautiza, ¿qué entendemos por bautismo del Espíritu Santo? Una transformación, dice allá nuestra querida hermana. ¿Quién más? ¿Se ha imaginado usted? Seamos honestos. Cuando hablamos que Dios nos llena, nosotros decimos, lléname más, Señor, y sentimos como si Dios estuviera vaciando un recipiente así. ¿Es o no es? Todos tenemos ese concepto. Ese concepto de la llenura del Espíritu Santo es erróneo. Vamos a explicar. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. A la siguiente. El hombre que tiene 70%. Mientras lo van buscando. Allí. Deme. ¿Sí? No, y empiezan a dar brincos, a enloquecerse, a tirarse al piso. Eso no es el Espíritu Santo. Eso es una emoción mía. Dios actúa en el orden. Y el orden es que yo recibo de Dios, pero no me pongo a espelucarme y a salir y a gritar y a hacer un poco de cosas. Dios es orden. Entonces es el ser más educado y más ordenado que hay. Eso ya son emociones mías, que yo no me controlo. Entonces dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Correcto. Bien. Bueno, gracias por tocar ese puntico, porque también me voy a ir. Ya ahorita vamos aquí. Me quedan todavía unos minuticos rápidamente, porque no pretendo dar todo, porque hoy estoy dando las bases. Quiero que se animen para que puedan recibir revelación de lo que es el Espíritu Santo. Quiero ir de manera educada, pausada, para que ustedes puedan ir anotando, pero luego vamos a definir lo que es la vida del Espíritu Santo, no por conocimiento, sino por revelación de Dios. Entonces, lo que aquí tocó el siervo, en el 1901 estaba en auge el ministerio de Far Parán, que fue, se le denomina como el padre del pentecostalismo. Él fue uno de las primeras personas que creía en el hablar en lengua como la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Él decía, yo recibo el Espíritu Santo, recibo la llenura del Espíritu Santo, la primera señal es hablar en lenguas. ¿Ok? En 1906 ustedes conocen el avivamiento de Azusa, liderado por William Seymour. Él estudió en el instituto, no digamos que era un instituto, porque lo que se cuenta de la historia es que este hombre tenía una escuela para capacitar personas que quisieran conocer al Espíritu Santo. Y William Seymour estuvo allí. Recuerden que en ese tiempo estaba la segregación. ¿Qué es la segregación? Era la separación por distintas... ¿Cómo? ¿Por qué? Exacto, sí, la separación, y eso se simplificaba en varias partes: política, social, cultural. Entonces, en ese tiempo estaba la segregación, aunque ya se había abolido la esclavitud sobre finales
1900, porque fue en el 1970 y algo, se abolió esa esclavitud. Entonces todavía había esa segregación, como que la gente, un negrito no podía estar predicando aquí como, como yo le estoy predicando a usted, enseñando. No podía estar aquí en ese tiempo, ¿verdad que sí? Entonces Seymour se le permitió estabilizarse allí para estudiar. Pero en el 1906, ustedes saben, el avivamiento de la calle Azusa, ocurrieron varios defes. Uno, no, la iglesia no tenía nombre. Ahí llegaba gente de todas partes y salieron los misioneros, y ahí es donde nace el pentecostalismo. Salieron a África, salieron a Asia, salieron a Centroamérica y salieron misioneros a impartir el Espíritu Santo y que la gente hablara en lengua y se llenara, y el pentecostalismo y la gente, gloria. De allí nació y salió todo ese sistema. Pero ocurrían que una vez Parán llegó a ese lugar y vio que habían inconsistencia y falta de orden en la llenura del Espíritu Santo. El hombre tenía mucho discernimiento espiritual. Cuando llegó a esas reuniones se dio cuenta que algunos recibían el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo los llenaba, pero otros lo recibían por emociones y no había el Espíritu Santo allí. Ojo, tenemos que ser muy finos para saber que en una persona se está siendo derramada el Espíritu Santo o es emoción, porque a veces nosotros muchas veces nos fijamos simplemente en el ojo. Entonces ocurrían diferentes manifestaciones. Eso fue grandioso y todos los predicadores hablan del movimiento de la calle de Azusa. Pero ¿qué sucedió allí? La gente no entendía el concepto de ser lleno del Espíritu Santo. No entendía el concepto del bautismo del Espíritu Santo. Y ocurrían a veces en reuniones de todo el mundo hablaba en lengua y venían incrédulos, venían camarógrafos, venían gente de los medios y se burlaban y hacían burlas. Pero algo ocurrió también. Había mucha gente que era impactada por el poder de Dios y lo llevaba a otros lugares. Entonces, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, deben entender cuando el Espíritu Santo bautiza a una persona es una sola vez. La llenura puede ser constante. El concepto que tenemos de la llenura del Espíritu Santo es semejante. Aquí le traje otra ilustración. Cuando vemos que el Espíritu Santo nos está llenando, creemos que nos vamos llenando desde la cabeza hasta los pies o desde los pies a la cabeza. Este concepto y esta forma de pensar está haciendo que interpretemos de una forma fuera del contexto bíblico lo que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura, de bautismo en el Espíritu Santo, no es que Él nos llena de esta manera, ojo aquí, sino que somos sumergidos. Pásame la otra diapositiva, por favor. Somos sumergidos completamente en el poder de Dios. Pásame la otra, los muñequitos que están allí. Se lo traje de esta manera. Mire, ellos están contentos. Ahora, ¿qué diferencia notan ustedes en la anterior imagen con esta imagen? ¿Qué diferencia notan ustedes? ¿Qué diferencia notan? Bien, estamos dentro de un espacio. ¿Alguien más de los que están aquí, de los que están también virtualmente? El que está fuera de un espacio, perdón, sí. Otro era un porcentaje y estos están llenos, sumergidos es la palabra. Siga acá. Y en esta diapositiva yo veo que el Espíritu está en todo y los rodea. Nos rodea. Y Bien. además, es importante, tengamos en cuenta que a medida que descendemos en el agua, hay una serie de cambios físicos y las presiones y el comportamiento es diferente, pero eso ya es otra cosa porque nos llevaría a un concepto de hidroterapia. Exacto. ¿Alguien más? Miren cómo van cambiando los conceptos. Yo creo que de aquí van a salir con la mentalidad diferente de ser lleno del Espíritu Santo o bautizado en el Espíritu Santo. ¿Alguien más? De los que están allí virtualmente, tenemos 3 minutos, 5 minutos más que nos quedan, Dios mío. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es poder para testificar. Los dones son beneficios. No hay que esperarlo. La promesa ya ha sido dada. La Biblia enseña sobre el esperar en Dios y nosotros lo creemos. Lucas capítulo 24, 49. Dice que aquí hubo un hombre que Jesús le habló, no hombre, los discípulos.
Y Jesús le dijo que esperaran hasta que fueran llenos del Espíritu Santo de Dios. Juan 14, 16 al 17. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Ese no es el versículo, pero estoy dando acá un concepto. Los que esperan en Jehová bíblico tendrán nueva fuerza. En cuanto al bautismo del Espíritu Santo, la Biblia dice que la promesa fue dada. Hechos 2, 32 al 33. Vamos a leer este versículo rápidamente. Mire lo que dice el apóstol Pedro predicando en uno de sus primeros sermones. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Escúcheme, la promesa del Espíritu Santo no es para una persona específica, no es para un ministerio específico, es para todos, para todos. Todo el que lo busca lo va a encontrar. ¿Estamos aquí? Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro predicando dice, esto ha sido pronunciado antes y es la promesa que esperábamos y es la promesa que también tenemos para todos nosotros. Entonces, esto significa ser sumergido. Cuando yo soy sumergido en el agua, tengo un cambio. Es algo diferente a ser lleno con un recipiente que va simultáneamente subiendo. Cuando yo me sumerjo, ya yo no controlo el agua me controla a mí. Varón, cuando una mujer está embarazada y es llena del Espíritu, el niño también. Cuando una mujer está embarazada, Y es llena del Espíritu, el niño también queda lleno. puede suceder bíblicamente cuando María recibió el Espíritu Santo y fue y saludó a Elizabeth, su prima Elizabeth, dice allí que la criatura saltó. No podemos decir que esa emoción fue algo divino que sucedió allí. Al tener contacto con el Espíritu Santo, la criatura también percibió lo que ella estaba sintiendo en el momento. En el saludo venía María envuelta en el Espíritu Santo y ella también recibió el Espíritu Santo. Puede suceder, pero yo creo que una persona para ser llena del Espíritu Santo, aquí voy, para ser llena del Espíritu Santo debe ser consciente de quién es Él. ¿Para qué? Para que pueda honrar al Espíritu Santo, para que pueda ser guiado por el Espíritu Santo, para que pueda ser movido por el Espíritu Santo. Un niño en un vientre, pues, ¿cómo sabe que es el Espíritu Santo que lo está llenando? Alguien, no sé quién levantó la mano allí. Creo que sí. Puede suceder. Puede suceder. Además, el feto está en un medio acuoso y la forma de sentir y de relacionarse con el exterior es diferente a la de la madre. Exacto. Ahora, ¿es un ser vivo? Sí. ¿Es un ser vivo? Sí. ¿Y qué es estar vivo? Tener espíritu. Entonces, la manera correcta es que yo debo ser consciente de qué me estoy llenando. Entonces, un niño no es consciente en el momento de qué se está llenando, pero que Dios lo puede tocar, lo puede llenar, claro que sí. Entonces, mira la imagen anterior con esta y te vas a dar cuenta que la imagen anterior controla el agua. Aquí el agua controla a la persona. Entonces, cuando yo soy lleno, y termino aquí, del Espíritu Santo, yo no controlo al Espíritu Santo, Él me controla a mí. ¿Estamos aquí? Por eso le dice al apóstol Pedro, Pedro, tú huiste de la muerte, pero algo sucedió. Cuando seas viejo, ya no serás controlado por tu fuerza como cuando eras joven. Otro te llevará. ¿Sabe de qué le estaba hablando Jesús allí? Le estaba hablando que ahora el Espíritu Santo te va a llevar donde tú no quieres ir, pero le vas a obedecer. Después que Pedro recibió la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el hombre ya no le tenía miedo a la muerte porque otro lo estaba controlando. Porque en esos momentos estamos hablando del inicio de una vida desde la concepción y luego nos nombras a Pedro en el momento de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es la falta de aire, porque morimos cuando ya no podemos respirar y venimos por el soplo divino. Exacto. Pero cuando yo hablo de guiado por el Espíritu Santo en este sentido, es que Pedro le huía a la muerte. Pero cuando fue lleno, ya no podía controlar el miedo de la muerte. El Espíritu Santo,
De hecho, Pedro decía, azótenme, métanme en la cárcel, ¿quién me va a mochar la cabeza por Cristo? Quiero morir por Cristo. Ya no tenía el miedo que antes controlaba él por sus emociones y voluntad. Tremendo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, no podemos controlar lo que nos rodea. Él controla lo que nos rodea. Yo quiero ir a predicar acá, 16 Hechos de los Apóstoles, Pablo, y le dice, allá no, todavía no, en Asia no, para acá. Y el Espíritu Santo le dijo, quédate aquí. Luego le da una revelación, un sueño, y le dice, es hora de ir a Asia. Un varón macedonio diciendo, vengan y predíquenos. Ahora Pablo dice, ya recibí la orden de Dios, del Espíritu Santo, voy a Asia a predicar. Y fue todo un éxito. Entonces, en nuestro éxito ministerial, corresponde a ser guiado y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga grandemente. Tengo que darle el espacio a mi apóstol, que viene la segunda clase. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga a todos los que están conectados virtualmente también. Muchas bendiciones, mi apóstol. Bienvenido, adelante. No podemos. Sí, sí. Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Recibimos neumatología? ¿Les gustó? ¿Aprendimos? Ok. Bueno, me corresponde dictar la segunda hora y nos faltó algo, mi pastor, y es orar, ¿no? Creo que debemos orar y vamos a orar. Padre, te damos gracias por el siervo, te damos gracias por este tiempo que tuvimos de la primera hora. Y ahora te pedimos, Señor, que nos permitas tener revelación de tu palabra en esta segunda hora. Gracias, Señor, por este lugar y por cada persona que está conectada, las 62, 65 personas conectadas. Gracias, Señor. Prepáranos, Señor, para tener más profundidad cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, me correspondió la segunda hora de clase y vamos a ver lo que es apologética o apología de la fe. Apologética o apología de la fe. La palabra apologética proviene del griego apolos y ética, o también apología, que significa defender algo, mantenerse firme en algo. La apologética es el término de poder defender las escrituras, mi fe, mis conceptos y mi credo. Los que están virtualmente, repito,